El aullido era el sonido de un reino moribundo. Saren lo escuchó mucho antes de ver las puertas. Lo traía el viento de diciembre que mordía su raída capa y convertía su aliento en escarcha. No era el aullido de lobos cazando o llamando a su manada. Este era más profundo, más humano en su dolor. Resonaba en su cavidad torácica hasta que su propio corazón parecía hacer eco del sonido. La nieve caía sin cesar, empolvando su cabello blanco plateado y el bulto que apretaba contra su pecho. Sus dedos estaban entumecidos, congelados por 5 días brutales en la naturaleza, pero no se atrevía a aflojar el agarre. El reino de Puerta de Hierro se alzaba adelante a través de la tormenta. Enormes muros de madera se levantaban sobre cimientos de piedra, con antorchas parpadeando tras almenas cubiertas de hielo. Sombras se movían a lo largo de las murallas, guardias patrullando en el crepúsculo. Las piernas de Saren temblaban de agotamiento mientras subía la última pendiente hacia la entrada. El aullido se hizo más fuerte, más angustiado, y ella comprendió con perfecta claridad que se acercaba a un lugar ahogado en la tristeza. Dentro del bulto que llevaba, 2 cuerpos diminutos se movieron débilmente. Ajustó la seda rasgada que los envolvía. Una tela azul real bordada con un escudo que había llegado a reconocer en los últimos 5 días. El escudo de Blackwood. Una cabeza de lobo rodeada por una corona de espinas de hierro. 5 días atrás, había estado buscando hierbas de invierno en el territorio de Thornwood, a millas al norte de cualquier asentamiento. La ventisca había llegado de repente, con condiciones de visibilidad nula que deberían haberla hecho correr a buscar refugio. Pero en lugar de eso había escuchado algo imposible: llantos de bebé, débiles y desesperados, que atravesaban el viento. Cada instinto le gritaba que lo ignorara para salvarse, pero sus pies se habían movido por sí solos, siguiendo un impulso que no podía nombrar, tropezando entre la nieve acumulada hasta que los encontró. 2 cachorros de lobo, recién nacidos, abandonados en la nieve junto a un arroyo congelado. Estaban envueltos en seda manchada de sangre, tan pequeños que cabían en sus manos ahuecadas. Uno era un poco más grande, su pelaje ya mostraba toques de plata oscura. El otro era más pequeño, más débil, su pelaje de un color pálido que parecía brillar contra la nieve blanca. Ambos estaban muriendo. Saren no tenía experiencia con cachorros de lobo. Había sido expulsada de su manada de nacimiento hacía 3 años, declarada una omega rota, impotente e inútil. Pero en ese momento, agachada en la nieve con 2 infantes moribundos, algo dentro de ella había despertado. Los apretó contra su pecho, abrió su capa para compartir su calor corporal y corrió. Durante 5 días los mantuvo con vida. Los alimentó con un cuentagotas, derritió nieve para hidratarlos, los envolvió en capas contra el frío. Por la noche, los sostenía piel con piel, con el colgante de sangre de su abuela presionado entre ellos, deseando infundir calor en sus pequeños cuerpos. No entendía cómo sabía qué hacer, simplemente lo sabía. Al tercer día había examinado la seda con más cuidado y vio el escudo de Blackwood. El reconocimiento la había golpeado como un golpe físico. Los herederos desaparecidos. Toda la región había escuchado los rumores. Los hijos gemelos del rey Alpha Thorn Blackwood, robados durante una emboscada que mató a su madre. Se les presumía muertos. El reino estaba de luto. Debería haberlos dejado en el puesto de avanzada más cercano y desaparecido de nuevo en el exilio. En cambio, algo la atrajo hacia el sur, hacia el reino de Puerta de Hierro, hacia un lugar en el que nunca había estado, y un rey que tendría todas las razones para sospechar de ella. Ahora, de pie ante las enormes puertas de madera, Saren sentía el peso de su decisión sobre ella. El pesado llamador de hierro tenía la forma de una cabeza de lobo, con las fauces abiertas en un aullido silencioso. Lo alcanzó con manos temblorosas, la voz de su abuela resonando en su memoria. Confía en lo que sientes, no en lo que ves. Cuando llegue el momento, lo sabrás. El llamador golpeó la madera con un sonido que resonó por todo el valle. El aullido dentro de los muros cesó abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que el dolor. Saren esperó,
con la nieve acumulándose en sus hombros y el corazón martilleando contra sus costillas. Los minutos pasaron lentamente. Empezó a preguntarse si debería llamar de nuevo o simplemente dejar el bulto en las puertas y correr. Entonces se escuchó pasos acercándose desde el otro lado, botas pesadas crujiendo en la nieve. La enorme puerta se abrió con un crujido, lo justo para revelar el rostro de un hombre. Rasgos duros y angulosos, una cicatriz que atravesaba una ceja, ojos verde pálido que la recorrieron con sospecha inmediata. Su mirada se movió de su rostro al bulto en sus brazos, y sus fosas nasales se ensancharon ligeramente. Toda su expresión se transformó en un instante, el shock reemplazando a la hostilidad. ¿Qué llevas ahí? Su voz era áspera, urgente. Siren retiró la seda con cuidado, revelando a los dos diminutos cachorros de lobo acurrucados contra su pecho. Apenas respiraban, sus pequeños cuerpos subían y bajaban con un ritmo superficial. Creo que les pertenecen a ustedes. Estaban solos en la naturaleza. Los mantuve con vida. El guardia miró fijamente a los cachorros, su rostro perdiendo todo color. Luego, sin previo aviso, la agarró del brazo con una fuerza aplastante y la arrastró a través de la puerta. Entra ahora. Las puertas se cerraron de golpe tras ellos con un sonido como un trueno. Siren tropezó en un gran patio rodeado de edificios de madera dispuestos en semicírculo. La gente salió de las puertas, atraída por la conmoción. Sus movimientos eran antinaturalmente fluidos y depredadores. Formaron un círculo laxo a su alrededor, con los ojos brillando a la luz de las antorchas, y expresiones que iban de la hostilidad a la incredulidad. Apretó a los cachorros con más fuerza, de repente consciente de lo vulnerable que era. El guardia que la había metido dentro alzó la voz, una orden que silenció los crecientes murmullos. «Traigan al rey. Díganle que ella tiene a los príncipes». Una mujer con cabello castaño rojizo, recogido en una trenza severa, desapareció en el edificio más grande, moviéndose con una velocidad inhumana. Los demás se acercaron más, estudiando a Siren con una intensidad que le erizó la piel. Podía sentir su sospecha, su ira, su desesperada esperanza. Una mujer extendió la mano hacia el bulto, pero el guardia, el capitán Vex, la bloqueó. «Nadie los toca hasta que el rey los vea». «¿Cómo los encontraste?», exigió otro hombre, dando un paso adelante con una agresión apenas contenida. «¿Por qué los trajiste aquí? ¿Estás trabajando con los que se los llevaron?». Antes de que Siren pudiera responder, la multitud se separó. Los murmullos cesaron por completo, y el rey Alpha Thorn Blackwood emergió del gran salón. Siren comprendió al instante por qué lo llamaban rey. El poder irradiaba de él como el calor de una forja, una presión casi física que hacía que el aire se espesara. Era más alto que cualquier hombre que hubiera visto, de hombros anchos y con cicatrices de batalla. Vestía ropas de luto negras que parecían absorber la luz de las antorchas. Su cabello oscuro estaba veteado de mechones plateados que caían más allá de su mandíbula, enmarcando un rostro tallado en dolor y furia. Pero fueron sus ojos los que la cautivaron. Ámbar, como la piedra del colgante de su abuela, ardiendo con una intensidad que parecía apenas humana. Cuando su mirada se posó en el bulto en sus brazos, se congeló a mitad de paso. Cada músculo de su cuerpo se puso rígido. La multitud contuvo la respiración colectivamente. Imposible. La palabra fue apenas audible, un sonido roto de un hombre que había olvidado cómo esperar. Thorn cruzó el patio a grandes zancadas, acortando la distancia entre ellos. Siren debería haber estado aterrorizada. Todo en él gritaba peligro, violencia apenas contenida. Un depredador en piel humana. Pero mientras se acercaba, sintió algo completamente diferente. Reconocimiento. No de su rostro, sino de algo más profundo, como si su cuerpo supiera algo que su mente no. Están vivos. Su voz fue más firme de lo que esperaba. Apenas necesitan a su familia. Se detuvo ante ella, lo suficientemente cerca como para sentir el calor antinatural que irradiaba de su cuerpo a pesar del aire helado. Su mirada se movió de los cachorros a su rostro, estudiándola con tal intensidad que se sintió transparente. Uno de los cachorros, el más grande, se movió en el bulto y soltó un pequeño gemido agudo.
El sonido rompió algo en Thorne. Sin previo aviso, cayó de rodillas en la nieve ante ella. Un rey reducido a un padre destrozado. Sus manos se extendieron hacia el bulto, temblando como si temiera que la visión se desvaneciera si se movía demasiado rápido. Sarin bajó con cuidado el bulto envuelto en seda, transfiriendo el precioso peso a sus brazos expectantes. Cuando sus manos se rozaron, piel contra piel, el mundo explotó. Una sacudida de electricidad recorrió su brazo y subió por su columna vertebral. Su visión se volvió blanca, luego se llenó de imágenes que no eran suyas. Luz de luna sobre la nieve, la sensación de correr más rápido de lo humanamente posible. Árboles pasando borrosos, el rostro de una mujer, hermoso y feroz. Ojos ámbar idénticos a los de Thorne. La misma mujer yaciendo en sangre, con los ojos vacíos, sin vida. Dos cachorros diminutos llorando en la oscuridad. Días de búsqueda infructuosa, cada rastro enfriándose. Un dolor y una culpa aplastantes que amenazaban con consumirlo todo. Y de repente, estaba viendo a través de los ojos de Thorne, viéndose a sí misma. Una ceremonia de rechazo en un claro iluminado por la luna. Miembros de la manada dándole la espalda mientras era expulsada. Su abuela muriendo, presionando un colgante de plata en su palma, susurrando palabras sobre el destino. 3 años de supervivencia solitaria en una cabaña en el borde de la nada, encontrando a los cachorros en una ventisca, siguiendo una compulsión que no podía explicar. La abrumadora necesidad de llevarlos a casa. Ambos volvieron en sí con un jadeo, colapsando simultáneamente. Sarin se sostuvo con una mano, la otra todavía tocando el brazo de Thorne. Él la miró con los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas hasta que el ámbar era solo un delgado anillo alrededor de un negro sin fondo. Nacida verdadera, susurró la palabra como una oración y una maldición combinadas. El susurro se extendió por la multitud como una onda de choque. Omega nacida verdadera. Las palabras se repitieron en voces que mezclaban reverencia con miedo, esperanza con sospecha. Sarin las escuchó, pero no pudo procesar su significado. Su cabeza daba vueltas por lo que acababa de suceder, por la intimidad de compartir recuerdos con un extraño, por el peso de su dolor presionando contra su conciencia. ¿Qué significa eso?, logró preguntar, con la voz temblorosa. Thorne se puso de pie lentamente, acunando a sus hijos contra su pecho. Su expresión se había transformado en algo ilegible, asombro y cansancio, y algo más profundo que no podía nombrar. No eres impotente, nunca lo fuiste, no lo entiendo. Tu presencia ya los está afectando. Miró a los cachorros y Sarin siguió su mirada. Era verdad, su respiración se había profundizado, sus pequeños cuerpos se relajaban contra el pecho de Thorne de una manera que no habían hecho desde que los encontró. Estaban respondiendo, ambos, a lo que acababa de pasar entre ella y su padre. Antes de que cualquiera de los dos pudiera volver a hablar, uno de los cachorros comenzó a forcejear. El más pequeño, el infante de color ceniza, de repente convulsionó. Su respiración se volvió irregular, superficial, su pequeño cuerpo convulsionando. El rostro de Thorne perdió todo color. Mira, no. Sarin no pensó. Alcanzó al cachorro que luchaba, su mano presionando contra su pequeño pecho. El colgante en su garganta, el último regalo de su abuela, ardió caliente contra su piel. Una luz dorada brotó de debajo de su palma, visible incluso a la luz de las antorchas, fluyendo desde el colgante a través de sus dedos hacia el cachorro moribundo. El patio se quedó en silencio. Todos los ojos se fijaron en la vista imposible. El cachorro respiró más profundamente y luego otra vez. Su ritmo cardíaco, que había estado latiendo débilmente, se estabilizó en un ritmo constante. La luz dorada se desvaneció, dejando a Sarin tambaleándose. Thorne se movió con una velocidad inhumana, su brazo libre envolviendo su cintura para estabilizarla. Su toque envió otra chispa a través de ella, menos violenta que antes, pero no menos eléctrica. Levantó la vista hacia su rostro y vio que su expresión había cambiado de nuevo. La sospecha se derretía en algo que no podía nombrar. La voz del capitán Vex interrumpió el momento. Mi rey, deberíamos meterlos dentro.
La tormenta está empeorando, pero también su tono cambió, volviéndose más cuidadoso. Señor, el momento. Una forastera aparece la misma noche que nuestros exploradores informaron de movimiento en la frontera norte. La mandíbula de Thorne se tensó. Su brazo permaneció alrededor de la cintura de Sarin, soportando su peso, pero sus ojos se habían vuelto fríos y calculadores de nuevo. Llévenla a las cámaras reales. Pongan guardias. Nadie entra sin mi orden. Volvió esos ardientes ojos ámbar hacia ella. Lo salvaste, pero ahora necesito que me lo cuentes todo, empezando por cómo encontraste realmente a mis hijos. Sarin le sostuvo la mirada, exhausta y confundida, pero negándose a retroceder. Los encontré muriendo en la nieve. Esa es la verdad. Thorne la estudió por un largo momento, luego asintió una vez. Ya veremos. Mientras se dirigían al gran salón, Sarin apretó su colgante, sintiéndolo cálido bajo sus dedos. A su alrededor, los miembros de la manada observaban con expresiones que no podía leer. Algunos agradecidos, otros sospechosos. Y más allá de los muros, en la oscuridad del bosque, algo estaba observando. Una figura estaba en la línea de árboles, oculta por la nieve que caía, observando a través de un catalejo. El rostro del hombre estaba oculto en la sombra, pero su voz transmitía satisfacción. Así que, la nacida verdadera vive. Perfecto. Déjalos crear un vínculo. Hará que tomarla sea mucho más dulce. Bajó el catalejo y desapareció en la oscuridad, sin dejar rastro, salvo huellas que la nieve que caía pronto borraría. Sarin despertó en un lujo desconocido. Sábanas suaves contra su piel, el calor de una chimenea crepitante, el leve aroma a pino y algo medicinal. Por un momento desorientado, no pudo recordar dónde estaba. Entonces los recuerdos la inundaron. Las puertas, el patio, Thorne cayendo de rodillas, la visión cegadora cuando sus manos se tocaron, el cachorro moribundo volviendo a la vida bajo su palma. Se sentó con cuidado, su cuerpo dolorido por un agotamiento más profundo que cualquier cosa física. La habitación a su alrededor no se parecía en nada a lo que había esperado. Había imaginado algo primitivo, madera tosca y pieles de animales, pero en cambio se encontró en una cámara que hablaba de riqueza y refinamiento. Vigas de madera se elevaban sobre su cabeza, talladas con patrones intrincados. La cama que ocupaba era lo suficientemente grande para 3 personas, cubierta de pieles y finas sábanas. Tapices cubrían las paredes de piedra, representando lobos corriendo bajo una luna llena. La chimenea era enorme, construida con piedra de río, con llamas danzando detrás de una ornamentada pantalla de hierro. La habían limpiado. Su cabello, ya no enmarañado con nieve y suciedad, caía en ondas húmedas sobre sus hombros. Alguien la había vestido con ropa que no era suya. Una túnica azul real de lana suave, polainas de cuero ajustadas y botas forradas de piel que parecían caras. Su ropa rasgada del exilio no se veía por ninguna parte. Lo único que quedaba de antes era el colgante de su abuela, todavía cálido contra su piel. Al otro lado de la habitación, cerca de la chimenea, un nido especialmente diseñado contenía 2 pequeñas formas. Ambos cachorros dormían pacíficamente, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando en un ritmo sincronizado. Sintió un impulso abrumador de ir hacia ellos, de comprobar que realmente respiraban, que realmente estaban vivos. Dormiste durante 3 horas. La voz provino de las sombras cerca de la ventana. Sarin se giró. Su corazón dio un vuelco al encontrar a Thorne de pie en la oscuridad. Estaba observando la nieve caer tras el cristal, de espaldas a ella, todavía vistiendo las ropas negras de luto de antes. La postura de sus hombros transmitía una tensión que hablaba de insomnio y preocupación. Se giró cuando sintió su atención, y a la luz del fuego, su rostro parecía atormentado. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos ámbar. Un músculo trabajaba en su mandíbula. La estudió con la misma intensidad que antes, como si intentara leer algo escrito bajo su piel. Mera dijo que le diste demasiada energía a Ash. Su voz era áspera, como si hubiera pasado la última hora gritando órdenes. Podrías haber muerto. La mirada de Sarin se dirigió al nido. Ash, el cachorro más pequeño,
el que había dejado de respirar. ¿Está él? Ambos están estables. Thorne cruzó la habitación, sus movimientos fluidos a pesar de su tamaño. Gracias a ti. Las palabras transmitían gratitud, pero también confusión, sospecha y algo más profundo que no podía nombrar. Saren apartó las sábanas y se puso de pie, con las piernas inestables. Se acercó al nido, necesitando verlos con sus propios ojos. Ambos cachorros se movieron ligeramente al acercarse ella, sus pequeñas narices temblando. El más grande, con su pelaje plateado oscuro brillando a la luz del fuego, soltó un suave gemido. El más pequeño, Ash, con su pálido pelaje color ceniza, se apretó contra su hermano. Eran hermosos, perfectos, vivos. Cuéntamelo todo. La voz de Thorne vino directamente de detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor antinatural que irradiaba de su cuerpo. ¿Dónde los encontraste exactamente? ¿Cómo supiste que debías traerlos aquí? Saren no se dio la vuelta. Mantuvo sus ojos en los cachorros, encontrando más fácil decir la verdad sin encontrar esa ardiente mirada ámbar. Los encontré cerca de un arroyo congelado en el territorio de Thornwood. Hace 5 días, estaba recolectando hierbas de invierno cuando llegó la ventisca. Debería haber buscado refugio, pero escuché un llanto de bebé, imposible en esa naturaleza salvaje. Seguí el sonido. Hizo una pausa, recordando el momento en que los encontró. No reconocí el escudo al principio. Solo sabía que se estaban muriendo. Los mantuve vivos con calor corporal, con instinto, con todo lo que mi abuela me enseñó sobre la curación. No fue hasta el tercer día que examiné la seda lo suficientemente de cerca como para ver el escudo de Blackwood. Fue entonces cuando supe que eran los herederos desaparecidos. Y los trajiste aquí. ¿Por qué? La voz de Thorne estaba más cerca ahora, casi en su oído. Podrías haberlos dejado en cualquier puesto de avanzada. Cobrar una recompensa. Desaparecer de nuevo en la vida que tenías antes. Algo me atrajo aquí. Saren finalmente se giró para enfrentarlo, inclinando la cabeza hacia atrás para encontrar sus ojos. No puedo explicarlo mejor que eso. Cada instinto me decía que corriera, que me salvara, que evitara este lugar. Pero algo más fuerte me dijo que los trajera a casa, contigo. Thorne estudió su rostro a la luz del fuego, buscando mentiras. Su mirada bajó al colgante en su garganta. Eso pertenecía a tu abuela. Me lo dio cuando murió hace 3 años. Sus últimas palabras fueron sobre puentes entre mundos. Pensé que era la fiebre hablando. Desvaríos de una anciana. Sarin tocó el colgante, sintiendo su calor familiar. Dijo que nuestra familia siempre había sido puentes. Nunca entendí lo que quería decir. Algo cambió en la expresión de Thorne. Tu abuela Winters fue la partera en mi nacimiento. Ella sabía lo que éramos. Sarin lo miró fijamente. La revelación la golpeó como un golpe físico. ¿La conocías? Era de confianza. Una de las pocas humanas que entendía a nuestra especie. Thorne pasó a su lado hacia la ventana, mirando la nieve que caía. El linaje de los Winters siempre ha sido diferente. Sensitivos, caminantes de fronteras. Aquellos que pueden percibir el mundo sobrenatural sin ser completamente parte de él. Tu abuela tenía el don. Parece que has heredado más que solo su colgante. La mente de Saren se aceleró, tratando de reconciliar esta nueva información con todo lo que creía saber. Si mi abuela lo sabía, si nuestra familia tenía este don, ¿por qué fui expulsada? ¿Por qué mi manada me rechazó? Porque sintieron lo que eras y lo temieron. Thorne se volvió para mirarla, su expresión dura. Una omega nacida verdadera es el más raro de todos los dones. Las manadas libran guerras para reclamar una. Tu manada de nacimiento probablemente no entendió lo que eras, solo que tenías un poder que no podían controlar. Así que te llamaron rota y te expulsaron antes de que pudieras despertar por completo. La palabra golpeó los cimientos de todo lo que Saren creía sobre sí misma. 3 años pensando que era inútil, impotente, rechazada por ser defectuosa. Y ahora este extraño le estaba diciendo que todo había sido una mentira, que había sido expulsada no por ser demasiado débil,
sino por ser demasiado fuerte. Antes de que pudiera procesar esto, la puerta se abrió. Una mujer entró, llevando un maletín de cuero. Era mayor, quizás de 50 años, con cabello castaño rojizo, muy veteado de plata, recogido en una trenza práctica. Sus ojos eran agudos e inteligentes, sin perderse nada mientras recorrían a Saren. Así que, finalmente estás despierta. La mujer dejó su maletín en una mesa cercana y comenzó a sacar varios artículos. Viales de vidrio, hierbas secas, un extraño instrumento de cobre. Soy Meera, la sanadora real. Siéntate. Déjame examinarte. Saren dudó, pero Thorn asintió levemente. Meera no pide las cosas dos veces. Se sentó en el borde de la cama mientras Mira se acercaba. La sanadora tomó su muñeca, presionando dos dedos en su pulso, contando en silencio. Luego levantó los párpados de Saren, examinando sus pupilas a la luz del fuego. Levantó el colgante, estudiándolo con interés profesional. Está despertando. Meera soltó el colgante y dio un paso atrás, su expresión pensativa. El vínculo con los príncipes lo aceleró. En circunstancias normales, una omega nacida verdadera descubre sus habilidades gradualmente a lo largo de los años. Tú descubriste las tuyas en un momento de desesperación. ¿Qué significa eso?, preguntó Saren, mirando entre Meera y Thorn. Omega nacida verdadera. Todos lo siguen diciendo como si debiera entender. Meera acercó una silla y se sentó, su mirada nivelada y directa. En la jerarquía de nuestra especie, hay alfas que lideran, betas que hacen cumplir la ley y omegas que equilibran. Pero entre los omegas hay grados de poder. La mayoría son empáticos, capaces de sentir y calmar las emociones dentro de su manada. Pero una omega nacida verdadera es algo más. Puedes sentir la traición y las mentiras. Puedes sentir las heridas emocionales como si fueran físicas. Y lo más peligroso de todo, puedes proyectar emociones, calma sanadora o miedo como arma, lo que sea que tu voluntad dicte. Saren sintió que se le apretaba la garganta. Eso es lo que le hice a Ash. Le di energía. Le diste fuerza vital. La tuya propia. La expresión de Meera se volvió severa. Casi te matas al hacerlo. Una nacida verdadera sin entrenamiento es peligrosa para sí misma y para todos a su alrededor. No puedes dar más de lo que tienes. La próxima vez podría agotarte por completo. La advertencia se asentó como hielo en el estómago de Saren. Y si no ayudo, si uno de ellos me necesita y me niego, entonces mueren. Meera no suavizó la verdad. Los cachorros ya se han imprimado en ti. Ese vínculo es permanente. Te reconocen como manada, como madre. Romper ese vínculo los mataría con mucha más seguridad que cualquier herida. Saren miró a los cachorros dormidos, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastándola. Yo no pedí esto. Nadie pide lo que es. Meera se levantó, recogiendo sus suministros. Pero eres lo que eres. La pregunta es, ¿qué harás con ello? Miró a Thorn, algo tácito pasó entre ellos, luego se dirigió hacia la puerta. Entrénala, dijo Meera por encima del hombro, antes de que se consuma tratando de salvar a todos. La puerta se cerró tras ella, dejando a Saren a solas con Thorn una vez más. El silencio se extendió entre ellos, lleno de preguntas que ninguno parecía listo para hacer. Thorn se movió a la silla que Meera había desocupado, sentándose con la pesadez de un hombre que lleva una carga insoportable. Sus codos descansaban en sus rodillas, las manos entrelazadas, los ojos ámbar fijos en su rostro. ¿Qué significa imprimación?, preguntó Saren en voz baja. Verdaderamente, significa que te reconocen como manada, como familia, como alguien cuya presencia es esencial para su supervivencia. La voz de Thorn era baja, casi gentil. Los cachorros de lobo se imprimen en sus padres, su manada, en los primeros días de vida. Es un instinto más antiguo que el pensamiento. Los mantuviste vivos cuando deberían haber muerto. Los alimentaste, los calentaste, les diste tu energía. Se vincularon a ti tan seguramente como si los hubieras dado a luz. Y si me voy, su mandíbula se tensó. Se apagarían, dejarían de comer, dejarían de responder, eventualmente dejarían de respirar. Tomaría días,
quizás una semana, pero morirían. Saren cerró los ojos, sintiendo la trampa cerrarse a su alrededor. Vine aquí para devolvérselos a su familia, no para convertirme en su madre. Demasiado tarde. Las palabras de Thorne fueron contundentes. El vínculo existe. Puedes aceptarlo o negarlo, pero no puedes romperlo. No sin matarlos. Antes de que Saren pudiera responder, las campanas comenzaron a sonar. No las suaves campanas de la oración vespertina, sino duras campanas de alarma que aceleraron su corazón. Gritos estallaron desde algún lugar del complejo. Pasos corriendo resonaron más allá de la puerta. Thorne se puso de pie al instante, moviéndose hacia la ventana. Todo su comportamiento cambió, volviéndose más duro, más frío, más peligroso. Saren vio que sus ojos comenzaban a brillar. El ámbar se intensificaba hasta que parecían arder con fuego interior. La puerta se abrió de golpe. El capitán Vex estaba en el umbral, con la espada desenvainada, respirando con dificultad. Mi rey, brecha en la frontera norte, cazadores con armas de plata. El rostro de Thorne se convirtió en una máscara de furia controlada. Posiciones defensivas completas. Protejan el ala real a toda costa. Se volvió hacia Saren y su voz se convirtió en una orden. Quédate aquí. Vigila a los cachorros. Empezó a dirigirse hacia la puerta. Espera. Saren se puso de pie, su mente acelerada. Esto no puede ser una coincidencia. La misma noche que llego. Thorne se detuvo, con la mano en el marco de la puerta. La misma sospecha parpadeó en sus ojos, la duda que había estado allí desde el principio. Vex, dime. Señor, uno de los exploradores capturó a un cazador antes de que muriera. La expresión de Vex era sombría. El cazador se estaba riendo. Dijo que estaban aquí por la nacida verdadera y el linaje real. Dijo que alguien les había prometido a ambos. La sangre de Saren se heló. Lo sabían. Sabían que venía aquí. La expresión de Thorne se convirtió en piedra. Esto fue una trampa. La miró y vio la comprensión formándose. Dejaron que encontraras a los cachorros. Sabían que los traerías a casa. Sabían que te dejaríamos entrar en los muros. No ellos, primo. Fui yo. La nueva voz vino del umbral, suave y fría. Un hombre entró en la habitación, pasando junto a Vex con confianza casual. Era alto, casi tan alto como Thorne, con rasgos similares, pero más delgado, más refinado. Cabello oscuro, ojos pálidos, vistiendo ropas que hablaban de riqueza y estatus. Detrás de él venían dos guardias, miembros de la manada por su olor. Pero algo andaba mal con ellos. Sus ojos estaban apagados, sus movimientos mecánicos. La reacción de Thorne fue instantánea. Su cuerpo se transformó parcialmente, no por completo, pero ya no era del todo humano. Sus ojos brillaron más, garras se extendieron de sus dedos, los caninos se alargaron en colmillos. Cale. El hombre, Cale, sonrió. Era la sonrisa de un depredador, vacía de calidez. Hola, primo. Veo que te has reunido con tus preciosos herederos. ¡Qué conmovedor! Sarin sintió que el aire en la habitación cambiaba, cargándose de una violencia apenas contenida. Retrocedió instintivamente, posicionándose más cerca del nido donde los cachorros comenzaban a moverse, sintiendo el peligro. Tú orquestaste esto. La voz de Thorne era apenas humana, un gruñido subyacente en cada palabra. La emboscada, el secuestro, todo fuiste tú. Cale extendió las manos en una falsa inocencia. Prefiero pensar en ello como una maniobra política necesaria. Tu hermana estaba en el camino. Los cachorros eran símbolos de tu legitimidad. Necesitaba que desaparecieran. Desafortunadamente, mis mercenarios fueron incompetentes. La tormenta los dispersó. Los cachorros se perdieron antes de que pudiera terminar el trabajo correctamente. Mataste a Lena. Thorne dio un paso adelante, y la temperatura en la habitación pareció bajar. Tu propia sangre. Un sacrificio necesario para el futuro que merezco. La sonrisa de Kyle nunca vaciló. Pero entonces escuché el rumor más interesante. Una omega nacida verdadera
viviendo en el exilio en el norte, rechazada por su manada, sola, vulnerable. Y pensé, ¿y si pudiera resolver ambos problemas a la vez? La mente de Saren se aceleró, las piezas encajando. Tú enviaste las compulsiones. Tú me guiaste para encontrarlos. Magia oscura, muy sutil. Kale inclinó la cabeza en reconocimiento. Lo justo para empujarte en la dirección correcta. Sabía lo que eras aunque tú no lo supieras. Sabía que los salvarías. Sabía que los traerías a casa. Y sabía que mi primo te dejaría entrar en estos muros, distraído por el dolor y la esperanza. Su sonrisa se ensanchó. Y mientras él estaba distraído, organicé que los cazadores irrumpieran en el complejo. Armas de plata, luces ultravioleta, todo lo necesario para terminar esta farsa de reino. Afuera, los sonidos de la batalla se intensificaron. Aullidos de dolor, el choque de armas, gritos humanos. Todo el cuerpo de Thorn vibraba con una ira apenas controlada. ¿Qué quieres, Kay? Sus ojos pálidos brillaron. Quiero el trono. Quiero a la nacida verdadera. Y quiero que el linaje real sea borrado. Hizo un gesto a los dos guardias corrompidos. Entrégamelos y te dejaré morir rápidamente. Thorn se lanzó hacia adelante, pero los guardias se movieron para interceptarlo. Saren se dio cuenta con horror de que esto estaba a punto de convertirse en una masacre, con ella y los cachorros atrapados en medio. Dio un paso adelante, colocándose entre Kale y el nido. Los cachorros estaban completamente despiertos ahora, gimiendo de angustia. Si los quieres, tendrás que pasar por encima de mí. Kale se rió, el sonido vacío y cruel. Una omega impotente jugando a ser héroe. Qué adorable. ¿Siquiera sabes lo que eres? Lo que podrías ser si fueras entrenada y controlada adecuadamente. Dio un paso más cerca. No quiero matarte, pequeña omega. Quiero reclamarte, usarte. Una nacida verdadera vale más que cualquier reino. Sarin sintió que algo crecía dentro de su pecho, caliente y feroz. El colgante de su abuela comenzó a calentarse contra su piel, luego se puso más caliente, casi ardiendo. Lo agarró con una mano y el metal resplandeció con una luz repentina. No soy impotente. Su voz era firme, segura. Ya no. El colgante brilló con una luz dorada tan brillante que proyectó sombras duras por toda la habitación. La energía surgió a través de su cuerpo, salvaje e indómita. No la suave curación que había usado antes, sino algo feroz y protector. Los cachorros comenzaron a aullar, pequeñas voces alzadas en angustia y desafío. Thorn rugió, un sonido que era más animal que humano, y se lanzó sobre Kale. Los guardias corrompidos se movieron para interceptar, y Saren, actuando por un instinto más antiguo que el pensamiento, se abrió al poder que crecía dentro de su pecho y lo liberó en una onda de choque que explotó hacia afuera, llenando la habitación con un poder omega que se estrelló sobre todos como una ola física. Entonces todo se volvió blanco. La onda de choque psíquica explotó hacia afuera desde Saren como una fuerza física. Una luz dorada irradiaba del colgante de su abuela en ondas que distorsionaban el aire mismo. Los dos guardias corrompidos que habían estado avanzando sobre Thorn colapsaron al instante, agarrándose la cabeza como si sus cráneos se estuvieran partiendo. Se retorcieron en el suelo, abrumados por emociones que no eran suyas. Vergüenza, traición, el peso aplastante de la deslealtad contra su rey, su manada, todo lo que habían jurado proteger. La proyección no fue gentil, fue brutal e implacable, forzándolos a sentir la magnitud total de sus crímenes. Kale se tambaleó hacia atrás, su fachada de confianza resquebrajándose por primera vez. Sus ojos pálidos se abrieron de par en par por el shock cuando el poder omega lo inundó, forzándolo a confrontar el peso de lo que había hecho. Matar a su propia sangre, orquestar el robo de cachorros inocentes, traicionar a su reino por ambición. Todo se derrumbó sobre él a la vez, y por un momento su compostura se hizo añicos por completo. Pero Thorn sintió algo completamente diferente. La energía omega que arrodilló a los demás lo llenó de fuerza y claridad.
Su poder alfa surgió, amplificado por la proyección de Saren. Dos mitades de un todo finalmente trabajando en concierto. Sus ojos brillaron más, su forma parcialmente transformada completó la transformación. Los huesos crujieron y se reformaron. Los músculos y tendones se remodelaron. En segundos, ya no era humano, sino un enorme lobo negro plateado, más grande que cualquier animal natural, más alto que un hombre a la altura del hombro. La habitación misma pareció reaccionar a la energía. Los muebles traquetearon contra las paredes. Las ventanas se agrietaron, fracturas en forma de telarañas se extendieron por el cristal. Las mismas piedras del palacio gimieron bajo la presión. Sarin cayó de rodillas, con un hilo de sangre goteando de su nariz. El colgante ardía contra su pecho, lo suficientemente caliente como para quemar, pero no lo soltó. A diferencia de la primera vez que había usado su poder, permaneció consciente, aprendiendo instintivamente a controlar la emisión. Podía sentir la energía fluyendo a través de ella, podía sentir hacia dónde se dirigía, podía darle forma solo con su voluntad. Thorn no desperdició la ventaja que ella le había dado. Se lanzó sobre Cale con furia primigenia, las fauces abiertas, las garras extendidas. Cale apenas tuvo tiempo de transformarse, su propia transformación incompleta y desesperada. Los dos chocaron en un enredo de dientes, garras y violencia salvaje. Se estrellaron contra los muebles, la madera astillada voló, la sangre salpicó las paredes. Sarin se arrastró hacia el nido donde los cachorros aullaban de angustia. Posicionó su cuerpo entre ellos y el caos, protegiéndolos con su propia carne. Su visión se nubló por el esfuerzo de mantener la proyección, pero no podía detenerse. No mientras los guardias corrompidos todavía se movían, todavía eran peligrosos. Uno de los guardias logró ponerse a cuatro patas, luchando contra las abrumadoras emociones. Su rostro estaba torcido por el dolor y la confusión, pero se estaba recuperando. El otro guardia hizo lo mismo, ambos avanzando sobre Siren y los cachorros con determinación mecánica. A pesar del peso que aplastaba sus mentes, Siren reunió lo que quedaba de su fuerza y proyectó de nuevo. Esta vez, moldeó la emoción de manera diferente. No vergüenza, sino miedo. Terror primario puro. Les mostró visiones que surgían de sus propias mentes, de sus terrores más profundos. Ejecución por traición, exilio en un desierto helado, la vergüenza de sus familias, el peso del rechazo de la manada. Tomó sus miedos y los amplificó 100 veces, haciéndolos reales, inmediatos e ineludibles. Ambos guardias se congelaron. Su avance se detuvo como si hubieran chocado contra un muro invisible. Uno de ellos comenzó a temblar violentamente. El otro dejó caer su arma, la hoja resonando contra el suelo de piedra. «Perdóneme, mi rey». La voz del guardia se quebró con genuina angustia. Dijo que usted era débil. Dijo que el reino necesitaba un nuevo liderazgo. Dijo que las viejas costumbres estaban muriendo. Le creí. Lo siento. El otro guardia colapsó por completo, acurrucándose sobre sí mismo, sollozando. El sonido era roto y patético, un guerrero reducido a un niño por el peso de su propia traición. Al otro lado de la habitación, Cale se dio cuenta de que estaba perdiendo. Sus guardias corrompidos se habían quebrado. Sus planes cuidadosamente trazados se estaban desmoronando. La nacida verdadera que había intentado capturar estaba demostrando ser mucho más peligrosa de lo que había anticipado. Y su primo, el rey que había pensado débil por el dolor, lo estaba destrozando pieza por pieza. Desesperado, Cale tomó una decisión. No podía derrotar a Thorn en combate directo, pero podía atacar lo que Thorn más amaba. Con lo último de su fuerza, se separó del rey Alfa y se abalanzó, no hacia Thorn, sino hacia el nido donde los cachorros yacían vulnerables detrás de la temblorosa figura de Sarin. Sarin lo vio venir. No había tiempo para proyectar de nuevo. No había tiempo para usar su poder. Solo tiempo para actuar. Se arrojó completamente sobre los cachorros, cubriendo sus pequeños cuerpos con el suyo. Las garras de Kyle, con puntas de plata para este propósito exacto, rasgaron su espalda.
El dolor explotó a través de su cuerpo, blanco, caliente y abrasador. Profundos cortes se abrieron desde sus omóplatos hasta su cintura, la sangre empapando la túnica azul al instante. Pero los cachorros estaban ilesos. El rugido de Thorn sacudió toda el ala del palacio. No era un sonido humano, ni siquiera un sonido de lobo, sino algo más antiguo y terrible. Pura furia alfa desatada. Cruzó la distancia entre ellos en un solo salto. Sus fauces se cerraron alrededor de la garganta de Cale antes de que el traidor pudiera atacar de nuevo. Hubo un crujido repugnante de huesos rompiéndose. Los ojos de Cale se abrieron de par en par por el shock. Luego se vaciaron. Cuando Thorn lo soltó, el cuerpo se desplomó en el suelo, sin vida. El gran lobo se quedó sobre su primo caído por un momento, con el pecho agitado, la sangre goteando de su hocico. Luego la forma del lobo se desvaneció, los huesos y músculos se remodelaron de nuevo a su forma humana. Thorn, desnudo y cubierto de sangre, corrió hacia donde Saren se había derrumbado sobre los cachorros. La giró suavemente sobre su costado, revelando la extensión de sus heridas. Los cortes eran profundos, sangraban abundantemente, y donde las garras con punta de plata de Cale habían cortado, la carne ya se estaba volviendo de un gris enfermizo. Envenenamiento por plata. Si no se trataba rápidamente, se extendería. Los cachorros salieron de debajo del cuerpo inconsciente de Saren, ilesos pero angustiados. Treparon sobre ella, gimiendo, sus pequeñas narices presionando contra su rostro como si trataran de despertarla. La voz de Thorn cuando pidió ayuda era ronca, cruda de emoción. ¡Mera, ahora! La puerta se abrió de golpe momentos después. Mera llegó con su maletín de cuero. Otros miembros de la manada entraron detrás de ella para asegurar la habitación. El capitán Vex se movió inmediatamente para revisar el cuerpo de Cale, confirmando lo que todos ya sabían: el traidor estaba muerto. Mera cayó de rodillas junto a Saren, sus manos ya se movían con eficiencia practicada. Rasgó la túnica arruinada, exponiendo completamente las heridas. Su expresión se tensó cuando vio el envenenamiento por plata extendiéndose desde los cortes. Que alguien me traiga agua caliente, paños limpios y mis provisiones del ala de curación. Ahora. Los miembros de la manada se dispersaron para obedecer. Thorn permaneció arrodillado junto a Saren, una mano agarrándola de ella, sus ojos fijos en su rostro. Estaba inconsciente, pero respiraba, su pecho subía y bajaba con un ritmo superficial. ¿Vivirá? Su voz era apenas audible. Mera no respondió de inmediato. Estaba demasiado ocupada trabajando, sacando viales de su maletín, mezclando compuestos, aplicando una pasta en las heridas para neutralizar la plata. Los cachorros se negaron a moverse, acurrucándose contra el costado de Saren como si su pequeña presencia pudiera anclarla a la vida. Sobrevivirá, dijo finalmente Mera, aunque su tono era sombrío. Pero ha dado demasiado, demasiado rápido. Su cuerpo necesita tiempo para recuperarse del drenaje de energía. El envenenamiento por plata puedo tratarlo, pero el agotamiento es más profundo que la carne. Necesita días de descanso, quizás más. Afuera los sonidos de la batalla se desvanecían. Aullidos victoriosos se alzaron de los guerreros de la manada. Los cazadores habían sido repelidos o capturados. El capitán Vex apareció de nuevo en el umbral, su armadura abollada y ensangrentada, pero su expresión victoriosa. Mi rey, el complejo está asegurado. Los traidores han sido eliminados. Los partidarios restantes de Cale se han rendido o han huido. Thorn no apartó la vista del rostro de Saren. ¿Y los cazadores? Huyendo hacia el norte. Sin el liderazgo y las promesas de pago de Cale, se dispersaron como los cobardes que son. Capturamos a 3 vivos para interrogarlos. El resto no sobrevivirá al invierno si intentan cruzar las montañas en esta tormenta. Thorn asintió una vez. Interroguen a los prisioneros. Quiero saber cuán profunda era la conspiración de Cale. ¿Quién más sabía? ¿Quién más lo ayudó? Vex saludó y se retiró, dejando a Thorn solo con Mera y la Omega inconsciente que había salvado a sus hijos. Las horas que siguieron se desdibujaron. Mera trabajó durante toda la noche, tratando las heridas de Saren, monitoreando el envenenamiento por plata.
forzando pociones curativas entre sus labios. Thorn se negó a irse, se negó a comer o dormir, haciendo vigilia junto a la cama donde la habían movido. Los cachorros también se negaron a irse, acurrucándose contra el costado de Sareen, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando con su respiración. Al amanecer, el peligro inmediato había pasado. El envenenamiento por plata estaba contenido. Las heridas dejarían cicatrices, pero sanarían. La respiración de Sareen se había profundizado en un verdadero sueño en lugar de inconsciencia. Pero no despertó. Pasó un día, luego otro. Mayra le aseguró a Thorn que esto era normal, que el cuerpo de Sareen necesitaba tiempo para reponer lo que había dado. Pero él seguía esperando. En la mañana del tercer día, los ojos de Sareen finalmente se abrieron. Despertó para encontrar a Thorn en la silla junto a su cama, su mano sosteniendo la de ella. Parecía demacrado, con ojeras bajo los ojos, la mandíbula sombreada por una barba incipiente. Pero cuando la vio despierta, el alivio inundó sus rasgos tan completamente que pareció años más joven. Los cachorros. Su voz era apenas un susurro. A salvo, gracias a ti. La voz de Thorn estaba cargada de emoción. La ayudó a sentarse con cuidado, consciente de su espalda vendada, le trajo agua, sosteniendo la taza en sus labios con manos suaves. Kel está muerto. Estás a salvo ahora. Dejó la taza a un lado. Pero el consejo ha llegado. Escucharon lo que pasó, lo que hiciste. Sareen sintió una punzada de miedo. ¿Qué quieren? Quieren verificar que eres verdaderamente una nacida verdadera. La expresión de Thorn era seria. Y quieren saber si te quedarás. El peso de esas palabras se posó sobre ella. Este era el momento, la elección que definiría todo lo que vendría después. Por la noche, estaba lo suficientemente fuerte como para caminar. Thorn le ofreció su brazo y juntos se dirigieron a la cámara del consejo. Los cachorros los siguieron, ya no contentos de estar separados de ella. Caminaban a sus talones como pequeñas sombras, su presencia un recordatorio de por lo que había luchado para proteger. La cámara del consejo era una gran sala con un techo alto iluminado por docenas de velas. 5 personas se sentaban en una larga mesa, representantes de territorios vecinos. Eran mayores, de rostro severo, cargando el peso de años y responsabilidad. Observaron a Sareen entrar con expresiones que iban de la curiosidad a la hostilidad. El interrogatorio comenzó de inmediato. ¿Cómo había manifestado habilidades de nacida verdadera sin entrenamiento? ¿Juraría lealtad al reino de Puerta de Hierro? ¿Aceptaría el papel de Omega Real? Una consejera, una mujer de cabello blanco y ojos fríos, se inclinó hacia adelante. Es humana. Una nacida verdadera nunca ha sido humana. Esto es antinatural, una corrupción de las viejas costumbres. Pero otro, un hombre de ojos amables y sienes canosas, replicó. Salvó a los herederos reales, expuso y ayudó a derrotar a un traidor. Casi murió protegiéndolos. Si la luna no la envió, ¿cómo lo explicas? El debate se prolongó. Argumentos sobre tradición y necesidad, miedo y esperanza, lo que siempre había sido y lo que podría ser. Sareen permaneció en silencio durante todo el proceso, Thorn a su lado, los cachorros a sus pies. Pensó en su cabaña en la naturaleza, los solitarios años de exilio, la vida que había conocido, pequeña, tranquila y segura. Pero también pensó en los cachorros mirándola con total confianza, en la mano de Thorn firme en su brazo, en los miembros de la manada que le habían asentido con respeto al pasar, en pertenecer finalmente después de tanto tiempo sola. La voz de Thorn cortó el debate como una cuchilla. Suficiente. Dio un paso adelante, su presencia imponiendo un silencio inmediato. Se ha probado a sí misma con sangre y sacrificio. La pregunta no es si ella es digna. La pregunta es si nosotros somos dignos de ella. Se volvió hacia Sareen, sus ojos ámbar sosteniendo los de ella. La elección es tuya. Siempre. Quédate como Omega y consorte real, o vete con nuestra protección y gratitud. Nadie te obligará. Esa es nuestra ley más sagrada. Sareen respiró hondo, luego se arrodilló lentamente. No en sumisión, sino en aceptación,
en reconocimiento de algo más grande que ella misma. Fui expulsada por ser impotente. Su voz resonó en la silenciosa cámara. Viví 3 años creyendo que estaba rota, pero ustedes me mostraron la verdad. Nunca estuve rota. Levantó la vista hacia Thorne. Estaba esperando encontrar a mi manada. Miró a los cachorros que se apretaban contra sus rodillas, esperando encontrar mi propósito, esperándolos a ellos. Se puso de pie, encontrando los ojos de cada miembro del consejo a su vez. Elijo quedarme. Elijo la manada de Puerta de Hierro. Elijo ser su omega. El consejo intercambió miradas. Luego, uno por uno, asintieron. La ceremonia de vinculación fue breve pero profunda. Le dieron una diadema de plata, delicada y hermosa, marcada con una luna creciente. Thorne pronunció el voto formal, su voz firme. Como Rey Alfa, acepto a Saren Vale como Omega Real, corazón de esta manada, madre de los herederos, compañera del trono. Cuando tomó su mano, la conexión psíquica que se había encendido cuando se tocaron por primera vez se asentó en su lugar, permanente, inquebrantable. Ambos lo sintieron, una sensación de corrección, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. El vínculo zumbaba entre ellos, ya no salvaje, sino fuerte y constante. Los cachorros sintieron el vínculo completado y levantaron sus pequeñas cabezas, aullando al unísono. El sonido era absurdo y adorable, voces de bebé alzadas en lo que pensaban que era una declaración feroz. Alrededor de la cámara, las sonrisas rompieron las expresiones severas. Saren los miró con un amor abrumador. Ash nombró al más pequeño por la fuerza y el fuego. Amber nombró a su hermano por la luz en la oscuridad. Los miembros de la manada reunidos que habían estado observando desde los bordes de la sala se inclinaron en reconocimiento. Su omega ya no era cuestionada, sino aceptada. Esa noche, Saren estaba en la ventana de las cámaras reales, observando la nieve caer sobre el reino del que de alguna manera se había convertido en parte. Las heridas en su espalda dolían, pero era un buen dolor, del tipo que significaba curación. Thorne se unió a ella, envolviendo una capa de piel alrededor de sus hombros contra el frío. Su brazo permaneció a su alrededor, sólido y cálido. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja. ¿De quedarte? No. Saren se apoyó en su calor. Por primera vez en mi vida, no me siento perdida. Yo tampoco. Su mano encontró la de ella, los dedos entrelazándose. Detrás de ellos, Ash y Amber dormían pacíficamente en su nido, seguros y contentos. Afuera, el reino se asentaba en la paz. Los guardias caminaban por las murallas. La manada se movía en sus rutinas nocturnas. La nieve caía suavemente, cubriendo la sangre y la violencia de los últimos días con un manto blanco. Entré por tus puertas cubierta de nieve, dijo Saren suavemente, llevando a tus hijos, rechazada y sola. Ahora estoy aquí como Omega, ya no rechazada, ya no sola. Thorne la giró para mirarlo, sus ojos ámbar reflejando la luz del fuego. Nunca estuviste sola. La luna te estaba guiando a casa. Permanecieron juntos, Alfa y Omega, velando por su reino y sus hijos. Mientras el primer amanecer después de la batalla rompía sobre Puerta de Hierro, el cielo se aclaró de negro a azul profundo y a oro rosado, pintando el mundo cubierto de nieve con colores de esperanza. Y en la casa de la manada, mientras el reino despertaba en paz, una nueva historia comenzó a extenderse, la historia de la Omega que no lo era, y el Alfa que encontró su corazón en la nieve.